Buenas noches. Sí, buenas noches. Hoy vamos a ver las conciliaciones bancarias. Ustedes pueden ver ahí la conciliación bancaria. Lo que sí en auditoría siempre debemos observar que las conciliaciones estén, como en este caso no lleva firma, entonces hay que decirlo en lo posible, sacar una fotocopia y tenerlo, porque en el momento de la discusión, cuando se va discutiendo de que las conciliaciones bancarias no llevan firma de los responsables, el gerente o el contador dice, no, lo tenemos firmado, todas las conciliaciones, pero el auditor tiene que demostrar, como por ejemplo, demostrar por lo menos unos 3 meses que no están firmados, entonces no hay vuelta, digamos. Pero si no lo tenemos evidencia, es muy difícil convencer de que no llevan firma. ¿Por qué? Porque cuando ellos ven que ya lo firman posteriormente, ¿no? Entonces, ese es uno de los aspectos que tenemos que tener cuidado. Ahí ustedes ven una conciliación bancaria. Uno de los procedimientos de auditoría que aplicamos es verificar la exactitud de la información, ¿no? La exactitud de la información implica, por ejemplo, que es saldo según libros 95.329, más los cheques pendientes de cobro, que son 22.300, menos los depósitos no acreditados por el banco y los débitos bancarios no contabilizados, ¿no? Y saldo según extracto bancario 113.082. O sea, hay que sumar 1, 2, 3 veces para estar seguro de que la exactitud de la información es real, ¿no? Entonces, se coloca ahí W y significa suma verificada o suma comprobada. Hay auditores, por ejemplo, sumado y punto, digamos, ¿no? Pero lo esencial es que se tenga que comprobar, o sea, y hay auditores, eso les digo por experiencia, hay auditores que aplican enfoque de confianza. ¿En qué consiste enfoque de confianza? Debe sumar, ¿no? Debe estar bien, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, no va, digamos, eso de enfoque de confianza, ¿no? Necesariamente tenemos que comprobar. Imagínense si tenemos un error, que ese error puede repercutir en los estados financieros. Entonces, es importante la verificación de la exactitud de la información, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el saldo según libros o según el saldo según mayores, hay que verificar, o sea, hay que cotejar con el libro mayor, ¿no? Con los mayores analíticos. Comparar o cotejar significa verificar de que el saldo según mayor analítico, ¿no?, es exactamente los 95.329. Y colocamos ahí cotejado con mayor, ¿no? Y luego la letra E significa cotejado con extracto. Saldo según extracto bancario, tenemos que cotejar con el extracto bancario al 31 de diciembre del 2020 en este caso, ¿no? Entonces, cotejado significa comparado, ¿no? Y debemos comparar de que según extracto es 113.082. Ahí la letra A podríamos cambiar la letra C, que significaría confirmado. Lo que confirmamos es el saldo según extracto bancario. No confirmamos saldo según empresa o según libro, ¿no? Confirmamos el saldo según extracto bancario. En eso alguien me dijo, la respuesta del banco ya llegó, me dijo, ¿no? Y no hay diferencia, me dijo, ¿no? Porque hemos confirmado 113.000 y debería ser 95.329. O sea, quería igualar con saldo según libro y no es así, ¿no? Entonces, en eso debemos tener cuidado, ¿no? Lo que hay que comparar es saldo según extracto bancario.
Y tenemos ahí los cheques pendientes de cobro. Los cheques pendientes de cobro son los cheques que están en tránsito al 31 de diciembre del 2020, que no han sido presentados al banco. Entonces, eso, por ejemplo, aquí, si ustedes ven, 22.300, lo podemos ver en la hoja A1. Entonces, me voy a la hoja A1 y está el detalle de los cheques pendientes de cobro al 31 de diciembre del 2020, que serían 22.300, ¿no? Y dentro de estos cheques pendientes, lo que sí debemos verificar es de que ningún cheque esté vencido, o sea, vencido más de 30 días, porque el cheque nacional tiene vigencia solo 30 días y el cheque extranjero tiene 90 días. Y eso debemos verificar de que no haya ningún cheque que tenga mayor a 30 días, ¿no? Y como dice cheques pendientes de cobro al 31 de diciembre del 2020, lo que debemos verificar los auditores son los famosos PD, que significa cobros posteriores, ¿no? Cobros posteriores generalmente se verifica con el extracto bancario del siguiente año, o sea, no es con extracto a diciembre, sino con el extracto del mes de enero, febrero, ¿no? Hay que verificar de que esos cheques que estaban en tránsito hayan sido cobrados, ¿no? Hay auditores que colocan al lado del importe la fecha de cobro, u otros colocan PD, que significa verificado cobros posteriores, ¿no? Que se ha verificado todos los cobros posteriores. Ahora, por ejemplo, si tuviéramos un cheque que no ha sido cobrado, entonces hay que indagar con el contador qué pasó con ese cheque, ¿no? Muchas veces el contador me dice, ese cheque ha sido anulado. Entonces, obviamente que si está anulado no se va a poder cobrar. Entonces, de todas maneras hay que verificar con el extracto en este caso, del enero, febrero del 2021, ¿no? Ese es el tema. PD significa post-date, ¿no? Significa en español cobros posteriores, ¿no? Y van a ver ustedes una gran mayoría de las siglas que utilizamos en la auditoría vienen de Estados Unidos, ¿no? De ahí vienen estos siglas que utilizamos en la práctica en la auditoría. Entonces, esos cheques pendientes de cobro hay que verificar uno por uno, ¿no? De que se haya cobrado. Hay un contador me decía, pero si ustedes están haciendo auditoría al 31 de diciembre, ¿por qué tengo que proporcionar de enero, febrero? Lo que pasa es que la auditoría no es al 31 de diciembre, el corte es al 31. La responsabilidad que tenemos los auditores es desde enero hasta la fecha del dictamen hasta la fecha del dictamen de la auditoría. Entonces, la responsabilidad no solo es hasta diciembre, es hasta la fecha del dictamen, ¿no? Entonces, por eso que tenemos que ver enero, febrero, inclusive marzo, ¿no? Si es que a veces, normalmente yo solicito extractos bancarios del siguiente año, enero, febrero, marzo, ¿no? Y otro aspecto importante dentro de lo que es la conciliación es efectuar el corte documentario para ver si la integridad de los cheques está registrado en las conciliaciones, ¿no? O sea, el corte documentario consiste en cuál ha sido el primer cheque emitido durante el año y cuál ha sido el último cheque que ha sido emitido al 31 de diciembre del 2020. El corte documentario es para determinar si todos los cheques están registrados en los estados financieros, ¿no? Solo así podemos saber la integridad de los cheques, ¿no? Ahora, obviamente que dentro de los cheques vamos a encontrar o nos vamos a topar con cheques anulados, ¿no? Eso es normal, digamos, ¿no? Que alguna vez cuando hay errores se anula el cheque y entonces esos son aspectos que debemos tener cuidado, ¿no? Y si volvemos a la conciliación, en el caso de los depósitos no acreditados, también hay que verificar con el extracto bancario, en este caso al 31 de diciembre del 2020.
De igual manera, los débitos bancarios no contabilizados, ¿no? Con el extracto bancario debemos verificar, ¿no? Y como solicitamos de enero a diciembre los extractos, entonces ahí verificamos si realmente los depósitos no acreditados por el banco son, en este caso, son 3, y los débitos bancarios no contabilizados. Después, dentro de lo que son las conciliaciones bancarias, normalmente, según los registros contables, nos dicen que debe ser periódico, ¿no? O sea, la empresa tiene que efectuar las conciliaciones de manera periódica, significa cada mes, ¿no? Normalmente las empresas lo efectúan cada mes. Sin embargo, hay empresas que lo hacen en forma diaria, ¿no? Para saber cuánto de disponibilidad tiene de efectivo. Entonces, hay empresas actualmente, como ya la tecnología coadyuva, entonces podemos establecer cuánto de dinero tenemos, ¿no? En forma diaria, ¿no? Para luego tomar decisiones, ¿no? Y normalmente yo digo que revisar una conciliación bancaria es depurar partidas con una antigüedad mayor a 30 días, ¿no? Si hubiera, entonces hay que retirar de la conciliación y llevar al lado que corresponde. Entonces, ese es el tema, digamos, de las conciliaciones. Les había comentado que lo más crítico en disponibilidades no es el arqueo de caja o arqueo de caja chica o las conciliaciones bancarias. Lo más crítico dentro de lo que es disponibilidades son las transferencias bancarias, ¿no? Y actualmente, por la situación de la pandemia, hace que las empresas, o una gran mayoría de las empresas, ya hayan efectuado transferencias bancarias, ¿no? Con eso no quiero decir que las transferencias están mal, sino lo que hay que verificar es las transferencias bancarias con la fecha de desembolso y con la fecha de depósito. No es cosa del otro mundo, pero los problemas que se presentan en auditoría son en transferencias bancarias, ¿no? Como estamos viviendo la época de pandemia, entonces casi una gran mayoría de las empresas han optado por hacer transferencias, ¿no? Para que no haya movimiento de efectivo. Y lo voy a hacer un ejercicio para ver sobre las transferencias, cómo debemos verificar los auditores cuando hay transferencias, ¿no? Y no sé si tienen alguna pregunta sobre las conciliaciones bancarias. ¿Tienen alguna duda o a ver, si uno de ustedes quiere asumir el cargo de contador, sí o sí tienen que saber elaborar las conciliaciones bancarias, porque de no hacerlo, la gerencia les va a preguntar cuánto de dinero hay en el banco, ¿no? Y si no ha hecho una conciliación, no va a saber cuánto de dinero tenemos. Entonces, para mí, para asumir el cargo de contador, es esencial que sepa las conciliaciones bancarias, ¿no? Y en esto, si alguien tiene alguna debilidad en cuanto a cómo se tiene que elaborar las conciliaciones, hay que revisar, hay que volver ¿no? Hay varias formas de conciliaciones. Yo recuerdo las conciliaciones cuadráticas, creo, ¿no? Entonces, es importante que sepan o
que las conciliaciones juegan un papel importante, ¿no? Y hay que volver a revisar si es que no tienen algún problema. A ver, yo aprendí las conciliaciones, si ustedes pueden conseguir, ahí en el libro Bernard Hargadon, o sea, son apuntes, ni siquiera el libro, son apuntes de un profesor colombiano, Bernard Hargadon, donde en el 15, capítulo 15A y 15B, ¿no? La primera parte es pura teoría y la segunda parte es práctico, ¿no? Entonces, con ese texto yo aprendí las conciliaciones bancarias. En sí, sería bueno que ustedes tengan ese libro, Bernard Hargadon. Es un apunte de un profesor colombiano que contiene 30 capítulos. Eh, Cuando les digo 30 capítulos, es que es bastante completo. Por ejemplo, a mí me ha servido mucho sobre lo que son las acciones al portador, acciones comunes, ¿no? O sea, todo lo que refiere a la sociedad anónima, ¿no? Y me ha ayudado a entender mucho mejor. Ahora, ¿por qué, digamos, ese texto? Ustedes se preguntarán. El lenguaje que utiliza ahí es comprensible, o sea, no hay, digamos, algo que no podamos entender. Entonces, esa es la única diferencia, o sea, se entiende mucho mejor cuando, ahora también, como le decía, 15A, capítulo 15A, capítulo 15B. O sea, siempre en cada capítulo hay la parte teórica y después la segunda parte es práctica. Entonces, esa es una de las ventajas, digamos, de ese apunte, vamos a decir, porque no es texto. Apuntes de clase, dice, ¿no? De un profesor colombiano, ¿no? Bernard Hargadon, es decir, el nombre es Bernard Hargadon, o sea, se escribe con H, Hargadon, y a ver, ¿qué les puedo comentar al respecto? El único profesor que escuché hablar sobre ese texto fue el licenciado Pastor Vaca, que era uno de los profesores que enseñaba contabilidad, ¿no? Ya no está porque ya se jubiló. Y en cambio, en otras universidades como Cochabamba y La Paz, casi una gran mayoría de los profesores manejan ese texto, conocen con mayor profundidad, ¿no? Y quizás lo manejan en forma de secreto, pero lo tienen, ¿no? Lo tienen. Porque le digo que esos apuntes a mí me ha ayudado bastante a tener un poco más de conocimiento sobre las conciliaciones, los ajustes, ¿no? Las acciones que a veces es difícil encontrar sobre la parte de contabilización de las acciones. Y es un apunte de clase, ¿no? He escuchado hablar de que en las fotocopiadoras pueden preguntar, Bernard Hargadon, sí, el apunte, ¿no? Apunte, un texto de Bernard Hargadon, ¿no? Y ese libro yo siempre he recomendado, ¿no? Que solo a un profesor aquí en la Gabriel escuché hablar sobre ese texto, ¿no? Que ayuda porque los ejemplos sobre todo, ¿no? O sea, en la parte práctica, ¿no? Y eso es lo que me ha ayudado en las conciliaciones bancarias, ¿no? Cómo conciliar. Ahora, podrían ustedes revisar, ¿no? También seguramente hay otros textos, ¿no? Que yo no conozco, pero sería, digamos, que alguien se tiene algún libro sobre conciliaciones bancarias, porque ahora con el tema de Internet tenemos mayor opción, digamos, de conocer información, ¿no? Y eso sería en lo que respecta a la parte de disponibilidades, ¿no? Eh, Siempre debemos tener cuidado cuando hablo de disponibilidades, estoy hablando de dinero y dinero está sujeto a extravío, robo, pérdida, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, en una auditoría que hice,
se escuchó el comentario de que la auditoría no había detectado un cheque falsificado o un cheque extraviado. Y yo preocupado, digamos, porque la auditoría tiene que hacer notar si hay algún problema, ¿no? Porque no era un cheque por $1,000 o 2,000, era un cheque bastante significativo. Y voy a la oficina, reviso los papeles y en la conciliación bancaria encontré de que había un corte documentario, ¿no? ¿Cuál ha sido el primer cheque emitido y cuál ha sido el último cheque emitido? Y ese cheque, el número de ese cheque no correspondía al periodo de la auditoría. Entonces, comencé a hacer una carta aclarando de que ese cheque no correspondía a la gestión de la auditoría, por lo tanto no era nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces eso me ayudó a deslindar de alguna forma porque, y mire, si no hubiera hecho el corte documentario, muy difícil determinar si el cheque correspondía o no, digamos, a la gestión de auditoría. Entonces, cuán importante efectuar el corte documentario para cada cuenta, digamos, ¿no? Para cada cuenta corriente, porque hay empresas que tienen varias cuentas corrientes, entonces hay que hacerlo, ¿no? Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo se hace el corte documentario? El corte documentario se pide en los talonarios, porque lo único que queda, por ejemplo, si yo estoy haciendo auditoría a diciembre, entonces de enero lo único que queda son los talonarios. Entonces hay que pedir los talonarios, ¿no?, de la chequera, y en base a eso hacemos el corte. Y también al 31 de diciembre tenemos que prestarnos las chequeras, ¿no? Ahora, lo que sí les puedo recomendar es que la chequera no hay que tenerlo mucho tiempo. Generalmente yo lo devuelvo una vez que efectúo el corte documentario, lo devuelvo en 15, más tardar 20 minutos. No puedo tener esa chequera en mis manos. ¿Por qué? Porque por ahí se extravía un cheque o algo en blanco, entonces muy, muy peligroso. Entonces hay que devolverlo inmediatamente, ¿no? Ahora los talonarios sí, porque eso no hay problema, ¿no? Alguna vez me preguntaron, por ejemplo, licenciado, ¿por qué me está pidiendo los talonarios? Entonces yo le digo, no le digo que es para determinar el corte, ¿no? Son procedimientos de auditorías que tengo que aplicarlo, ¿no? Y de todas las cuentas me dice, sí, porque, y muchas veces no revelo todo, digamos, a las preguntas que hacen en las empresas, ¿no? Generalmente, a veces hay preguntas que para saber qué es lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, nunca respondo, digamos, qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, los auditores antes utilizábamos formas de uso. Forma de uso quiere decir que utilizamos, por ejemplo, el tilde de bien, después cuando está mal, una X, y cuando no aplica, no aplicable. Entonces, cuando digo formas de uso, no escribimos, pues, ¿no? Por ejemplo, a ver si conciliación, digamos, ¿no? ¿Tiene referencia? Sí, entonces, bien. ¿Está firmado? No. Entonces, una X, ¿no? Entonces, ¿está autorizado? Tampoco. Entonces, ahí solamente lo que ve la gente que le interesa es ver. Y esas tildes que utilizan los auditores, ¿qué significa? Me dicen, ¿no? Y son formas de uso, le digo, que utilizamos los auditores, pero no le voy a decir qué significa cada tilde, digamos, ¿no? Entonces llenamos de esa manera, ¿no? Normalmente yo digo eso, testeo, digamos, ¿no? Testear, digamos, sí, por ejemplo, generalmente se utiliza eso en las cuentas de resultados, donde dice, por ejemplo, ¿está correcto la apropiación contable? Bien. Eh, ¿Tiene la transacción el respaldo? Si tiene factura, ¿no? No.
está la correlación numérica correctamente, o sea, la correlación numérica, y está autorizado por el nivel correspondiente. Entonces, uno va haciendo como especie de checklist, digamos, ¿no? Completando, y entonces esos son formas de uso que los auditores utilizamos, ¿no? Y es más, alguna vez hay auditores que utilizan taquigrafía, por ejemplo. Seguramente algún problema han tenido y prefieren escribir todo en taquigrafía, ¿no? Entonces, esos son algunos aspectos que yo les podría comentar, ¿no? Dentro de lo que es el ejercicio de la profesión, ¿no? En el tema de nuestra profesión, ¿no? Debemos siempre tener cuidado. O sea, ustedes son los futuros auditores que van a ejercer, entonces, siempre yo sugiero actuar de buena fe, ¿no? Y cuando uno actúa de buena fe, tiene paz interior, ¿no? Ahora, las críticas van a llover, obviamente, pero si yo estoy bien conmigo mismo, entonces no va a haber problema. Eso es lo que siempre debemos actuar de buena fe. Implica, por ejemplo, mantener siempre la independencia y ser imparcial, ¿no? Y eso en el anterior grupo les comenté. Cuando yo di examen en Price, había una pregunta de criterio. Me gustaría, digamos, compartir con ustedes. Decía lo siguiente. Si la gerencia le hace una propuesta, dice, ¿no? Al auditor, ¿no? Por la demostración, digamos, de su capacidad y un eficiente trabajo que ha efectuado en estos últimos años, dice, el directorio ha visto conveniente en que usted se haga cargo de la gerencia durante 3 meses, dice, ¿no? Porque el gerente está viajando y interinamente se haría cargo por 3 meses y obviamente que su remuneración va a ser tanto, dice, ¿no? $10,000, ¿no? ¿Ustedes aceptarían eso, esa propuesta? Si analizamos desde el punto de vista económico, es atractivo, ¿no? Porque va a ganar $10,000 cada mes, ¿no? Entonces, ahí es donde quiero escuchar, a ver, ¿qué ustedes aceptarían? ¿Qué pasó? A ver, jóvenes. No creo, Lisa. Buenas noches. Buenas No noches. creo Y decía, o sea, la pregunta decía, ¿se aceptaría? Y si no, fundamente su posición, decía, ¿no? en este caso sería no, porque para manejar, digamos, la gerencia, se necesita un montón de tener una capacidad bastante amplia para manejar, no simplemente, digamos, con la formación que uno tiene. Y es bastante atractivo, sí, pero también es un arma de doble filo que uno puede agarrar, puede tener ahí. El desempeño que tengan no sea adecuado a lo que ellos están esperando y ahí se crea un mal concepto de uno. A ver, en cuanto, yo creo que el auditor más bien es el más indicado para administrar, porque el auditor conoce a la institución. Muchas veces, por ejemplo, el gerente, cuando hay cambio de gerente o cuando la rotación es muy rápido, cuesta conocer a la empresa. Y qué mejor el auditor que conoce, digamos, a la empresa, se haga cargo, digamos, ¿no? Y cuando dice fundamente su opinión, si es que no acepta, ¿no? ¿Cuál sería la razón, digamos? ¿Por qué no aceptaría? ¿No? Y yo contesté en esa ocasión, así textualmente dije, que el auditor no podía estar inmiscuido en asuntos administrativos,
porque el auditor es asesor, ¿no? Entonces no puede inmiscuirse en asuntos administrativos. Ahora, si complementamos a eso, si vamos a decir que se acepta como gerente, el gerente tiene que aprobar operaciones, ¿no? Tiene que aprobar operaciones. ¿Y qué pasa después de 3 meses? Vuelve el anterior gerente y él, como auditor, va a tener que revisarse lo que él hizo. Entonces, ahí va, digamos, que uno no puede ser juez y parte a la vez, ¿no? Yo no me puedo revisar lo que yo hice yo mismo, ¿no? Entonces, por esa razón que el auditor no tendría que aceptar, porque no puede estar inmiscuirse en asuntos que son netamente administrativos. Los auditores somos staff, asesoramiento. Por más atractivo que sea el sueldo, no podríamos aceptar. Entonces, ahí es donde yo le decía, por ejemplo, ¿cuántos auditores en la práctica han sido vetados? ¿No? Por ejemplo, yo trabajé en el banco y llegaron los auditores de La Paz como los auditores que iban a solucionar los problemas, y con un sueldo de $5,000, con vivienda, movilidad, ¿no? Y yo ganaba apenas $2,000, ¿no? En esa época. Y como tenía la misma capacidad, digamos, la misma experiencia que yo, entonces me decía, ¿qué pasó? Porque has negociado mal, ¿no? Entonces, pero eso les duró muy poco tiempo, porque el ASFE les ha vetado. Vetado significa que nunca más ellos pueden trabajar en entidades financieras, ¿no? Entonces, esos aspectos hay que cuidar, o sea, como profesional. Ahora, también dentro de ese grupo había un auditor recién salido de la universidad, que no tenía mucha experiencia, pero para ASFI eso no hay, ¿no? Todos han sido medidos con la misma vara, ¿no? O sea, no hubo, digamos, porque era gerente, porque era asistente, no hubo eso. No, los 5 auditores con arraigo, ¿no? Que no pueden salir al exterior. Y llega el veto, donde que nunca más pueden trabajar, y con copia al colegio al que pertenece. Y entonces, ahora de esos profesionales que han sido vetados, que sigan ejerciendo como auditor, no sé, no conozco, pero una gran mayoría ha estudiado Derecho y están ejerciendo la abogacía, de los que yo conozco. Ahora, del resto no sé, pero de la gran mayoría, como les digo, se han cambiado de profesión y están ejerciendo la abogacía. Entonces, la responsabilidad que tenemos los auditores es enorme, o sea, no solamente por el trabajo, eso quiero que ustedes sepan, la responsabilidad del auditor, o sea, es enorme. ¿Por qué? Porque cuando una empresa, por decir, entra en quiebra o tiene algún problema serio, 3 cabezas son las que responden, ¿no? La gerencia, el asesor legal y el auditor. Entonces, por eso alguna vez yo escuché decir en los pasillos, en la empresa, los auditores no hacen nada y ganan bien. ¿O qué dice al respecto? Me dicen, ¿no? Lo que pasa es que los auditores tienen responsabilidad. ¿Pero qué responsabilidad? Ellos piensan que es del trabajo, no, es de la empresa. Entonces, y eso es cierto, si ustedes lo van a revisar, cuando hay problemas, los que tienen que responder, dar la cara, en la gerencia, el asesor legal y el auditor interno, ¿no? Son los directos responsables si algo pasa, ¿no? Entonces, por eso que ustedes van a ir formándose, y si ustedes actúan de buena fe, ¿no? Y sobre todo la independencia y ser imparcial, no van a tener problemas, ¿no? Porque ahí radica el problema de la independencia, ¿no? Y estamos viendo en la práctica, en el gobierno, qué es lo que está pasando en la alcaldía, qué es lo que está pasando en la gobernación, en la universidad, y ahí se ve, por ejemplo, ¿no? Que esos acuerdos, ¿no?
de trabajo, ¿no? Entonces ahí se pierde pues totalmente, digamos, ¿no? Y por eso que alguna vez ustedes han debido escuchar, hay que ganar con la gran mayoría para no entrar en esos acuerdos, ¿no? Porque se pierde, pues, ¿no? O sea, en tomar decisiones, ¿no? Y estamos viendo que los acuerdos políticos que se dan, ¿no? O sea, eso hasta ahora sigue, ¿no? O sea, no se pierde. Y, y eso sucede, digamos, ¿no? En las empresas también, o sea, por ejemplo, yo recuerdo que en una empresa querían contratar un gerente y había una terna ya y para definir a mí me llamaron para que esté en la reunión y solamente yo fui a escuchar porque los que toman decisiones son pues ellos, el directorio en sí, ¿no? Entonces, mire, había una terna de 3 profesionales, ¿no? Para ser gerente de un banco. Y por decir el A, o sea, el postulante, digamos, o el candidato era A, por decir, decían dónde se educó en Estados Unidos. Tiene una actitud bien fuerte, es difícil, digamos, manejarlo. El segundo también estudió en Estados Unidos. El tercero, no, él estudió en nuestro país, en Bolivia. Entonces, ¿no? Y inmediatamente sacan del sistema financiero nacional si tenía deuda, ¿no? ¿Tiene deuda cuánto? $500,000. Entonces, le podemos ayudar a pagar. Pero ¿cuáles son los intereses del directorio? ¿No? Los intereses del directorio es que las políticas que fije el directorio acaten la gerencia o apoye, digamos, que no esté, digamos, contradiciendo, ¿no? Entonces, dice, vamos a contratar al tercero que estudió en Bolivia y es más manejable, ¿no? Entonces, podemos ofrecerle ayudar a pagar su deuda que tiene en el sistema financiero. Entonces, imagínense ustedes qué es lo que buscan, digamos, ¿no? No es que, como algunos pensamos, que debe el gerente, digamos, el más capacitado, el más competente, no hay eso, o sea, lo han definido a la persona más manejable, digamos. Y no duró mucho tiempo, imagínense, 3 meses creo que duró, ¿no? Y ya otra vez, digamos, y cuando eso sucede dentro de una institución, es que hay problemas. La rotación de gerente no puede ser cada 3 meses o cada 6 meses, porque conocer una empresa cuesta, entonces no es recomendable, ¿no? Y eso es lo que pasa en la práctica, ¿no? Yo, primera vez que había participado en la definición de contratación de un gerente y estaba un poco alarmado, ¿no? Pero después entendí que el directorio tiene su ya política ya definida, ¿no? Cómo quiere encarar su objetivo. Entonces, y eso es lo que yo quiero hacerles ver, de que no siempre, como debería ser, digamos, al mejor candidato, el más capacitado, ¿no? No siempre sucede, ¿no? Ahora, también hay instituciones serias donde, ¿no? Donde realmente se valora el profesionalismo, ¿no? Entonces, hay de todos jóvenes, o sea, ¿no? Entonces, jóvenes, esto se los voy a pasar para que ustedes puedan ver que revisar una conciliación, ¿no? Muchas veces piensa que el auditor tiene que hacer una conciliación, no. Los auditores revisamos la conciliación. Dentro de esta conciliación tendríamos que buscar partidas con una antigüedad mayor a 30 días, pero no lo vemos. Si ustedes se fijan la fecha, no hay partida que sobrepase más de 30 días. Ahora, si hubiera, entonces hay que indagar con el contador, decir, ¿qué pasa con ese cheque? Digamos, ¿por qué está vencido? ¿Qué pasó? Ahora, hay contadores que dicen, no, ese cheque ha sido revalidado, o sea, tiene otros 30 días más. Entonces, ahí no hay vuelta, digamos, ¿no? Entonces, siempre debemos indagar, ¿no? Entonces, esos son aspectos que
normalmente revisamos las conciliaciones, ¿no? Y no debería haber partidas con una antigüedad, digamos, por ejemplo, tal vez más de 1 año, 2 años, no debería haber, porque si no pierde pues su carácter de que la conciliación debe ser periódica cada mes, ¿no? Entonces, ¿no? Sin embargo, en los libros, si ustedes van a ver, existen ese tipo de operaciones, ¿no? Y para mí, la conciliación es para depurar partidas con una antigüedad mayor a 30 o mayor a 90 días. Y si ustedes ven una partida inusual, mayor, digamos, con 30 días o mayor a 90 días, entonces hay que retirar de la conciliación y llevarlo al lado que corresponde, ¿no? O sea, simplemente por exposición, ¿no? Porque ya no debería estar como dinero en efectivo, porque un cheque a su presentación se vuelve efectivo, pues, ¿no? Ahora, si está vencido, no, ya no es efectivo y hay que llevarlo al lado que corresponde. ¿Ya? De eso trata, digamos, el tema de la conciliación, ¿no? Bien, jóvenes, vamos a entrar a la siguiente clase a cuentas por cobrar. Entonces, buenas noches, jóvenes, se cuidan, ¿ya? Buenas noches, Licen. Buenas Gracias. noches. Gracias. Buenas noches.